Buenas noches, queridos amigos y hermanos de todo el mundo. En esta noche quisiera compartir con ustedes la palabra de Dios. En el mundo que estamos nosotros viviendo, hay dos conceptos acerca de Jesús. Y como dice la palabra de Dios en San Juan capítulo 7, vamos a leer San Juan capítulo 7, versículo 12 al 13. Dice así: la gente hablaba mucho de él, y entre la multitud unos decían es bueno y otros decían no, sino que engaña a la gente, y que ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Ahí encontramos dos conceptos de las personas. Unos creían que Jesús era bueno, otros creían que era un engañador, y otros tipos de personas que estaban en ese momento, dice la escritura, no querían hablar abiertamente por temor a los judíos. A mediados de la fiesta, Jesús subió al templo y empezó a enseñar. Y los judíos se maravillaban y decían: ¿cómo sabe de letras sin haber estudiado? Uno de los conceptos que Jesús quiere que todos los cristianismos tengamos es conocer la verdad. Y la única forma de cómo conocer la verdad es escudriñando las escrituras. En San Juan 5:39 Jesús nos dice escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece escudriñar las escrituras, ya que pensáis tener en ellas la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. La única forma de cómo podemos conocer a Cristo es estudiando las escrituras, es estudiando la Biblia, porque la Biblia habla mucho acerca de quién es Cristo. En el versículo 16 del capítulo 7 de San Juan, Jesús insta o exhorta a las personas que vivían en su tiempo de que ellos no se tenían que conformar solamente con lo que Jesús enseñaba. Aunque sabemos que Jesús enseñaba, hacía milagros, ¿verdad? Y él exhortaba a las personas, dice, y les decía: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. En otras palabras, Jesús estaba dando a entender de que cada persona que quiere conocer la doctrina de Dios tiene que escudriñar las escrituras. Él lo vuelve a recalcar en el versículo 17 y él dice así: el que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. La invitación es queridos hermanos y amigos, de que cada persona que enseña de las escrituras tiene que estar 100% seguro que es la verdad que está enseñando. ¿Por qué? Porque Jesús nos enseña de que toda persona que quiere saber la verdad tiene que escudriñar las escrituras. Y para escudriñar las escrituras tiene que estudiar la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios determina qué es la verdad y qué es la mentira. Conocer si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Uno de los conceptos de Jesús es de que tenemos que aprender a abandonar las falsas enseñanzas que no se encuentran en las escrituras. Él no está de acuerdo que nosotros
sigamos con esas mentiras que hemos aprendido y de que tenemos el falso concepto acerca de Cristo. Por eso Él nos insta a que escudriñemos las Escrituras. Ahora, ese es el concepto que tenían esas personas en el tiempo de Jesús. ¿Cuál es tu concepto en el tiempo que nosotros estamos viviendo? Hay muchas personas en el mundo que reconocen a Jesús como el Hijo de Dios. Otras personas reconocen a Jesús como un buen hombre. Pero yo en lo personal reconozco a Cristo como mi Salvador. Es lo más importante. Nosotros tenemos que confesar que es Cristo para nosotros. Y para esto quisiera comprobar los textos bíblicos que está en el libro de Mateos. Mateos capítulo 16. Y sabe, una de las cosas más importantes, Jesús quiere saber realmente qué es lo que tú piensas de Él. ¿Qué es lo que tú has conocido a Él? Capítulo 16 de Mateo, versículos 13 hasta el 17 nos dice así. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipos, Él preguntó a sus discípulos y les hizo esta pregunta: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos respondieron: uno es Juan Bautista, el otro Elías, y otro Jeremías y alguno de los profetas. Pero para hacer la pregunta más personal, Jesús cita el versículo 15 y Él preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Entonces en el versículo 16, Simón Pedro responde y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo: dichoso eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora, cada persona que ha conocido a Cristo a través de las Escrituras y de una manera especial, tenemos que aprender a responder qué es Cristo para ti, qué es Cristo para mí. Y si hemos aprendido algún error que nos han enseñado por ahí, que no está en las Escrituras, queridos amigos, hermanos, necesitamos abandonar esas falsas teorías y aceptar lo que es la verdad, lo que la palabra de Dios llama a 100% de las Escrituras. Así es de que te hago la invitación que cada vez que estudies la Biblia, escudriñala, no para debatir, sino para conocer de una forma personal quién es Cristo para ti. Porque mientras no conozcas a Cristo, todavía seguirás siendo o viviendo en las tinieblas. Y Cristo dijo en San Juan 17:17, santifícalos en tu palabra, porque tu palabra es la verdad. Y Jesús lo vuelve a decir en San Juan 17. Vamos a ver lo que dice el texto, San Juan 17. Perdón, San Juan capítulo 17, si no me equivoco. Bueno, San Juan 17:17, Jesús vuelve a decir: santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es la verdad. La verdad nos santifica nuestro alma, nuestro espíritu y nuestra mente. O sea, en otras palabras, nos separa del engaño que existe en el mundo. Por eso tenemos que conocer las Escrituras, qué es Dios para nosotros. Y para eso tenemos que abrir las Escrituras cada día
para estudiarla. Queridos amigos y hermanos, mientras no conozcamos a Cristo, estamos perdidos. Porque dice Jesús, porque cuando conoce uno la palabra de la verdad nos separa de un tremendo engaño que hay en el mundo. En San Juan capítulo 8 vemos otros versículos que nos hablan. San Juan 8, ver San Juan capítulo 8. San Juan 8, dice así: otra vez Jesús les dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Así es, queridos hermanos y amigos, les hago la invitación a que conozcamos quién es Cristo y dejemos las teorías que nos separan de Él. Que pasen buenas noches.